tus programas favoritos con mayor nitidez. Con tecnología de última generación. Llegando más lejos. Teleimpacto, el poder de la imagen. Bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Bueno, Danilo, arrancamos la semana. En la semana y hay noticias negativas, Luis, para los santiagueros y para un amigo tuyo. Tú eres amigo de José Guillermo Sué. Ay, sí. Sí, según ha revelado su hija, en Jarabacoa él tuvo una caída y está parapléjico, no tiene movimiento. Sí, en sus extremidades. Sí, sí. Es una situación que ojalá pueda recuperar su salud. Y la semana pasada se debatió, nosotros fuimos cautos en no hablar de eso, la situación de Yadira Morel, que es relativamente de mi barrio. Relativamente de tu barrio, es de tu barrio casi, pero sí, también ella es relativamente joven. Sí, sí. Para los fines. No, porque es Alzheimer lo que ella tiene. Pero mira, ella lo dijo en un programa. Ajá. Perdón, sí, fue en un programa, sí, lo recogen en las redes. Cuando empezó el programa. No, que ella decía, no, mira, yo estoy tomando estas cosas y a veces me olvidan algunas cosas. Y yo tengo el temor de que tenga, porque yo no quiero sufrir de Alzheimer. Y entonces yo me estoy preparando. Yo visité a mi médico y digo, mire, analíceme esto. O sea que ella fue una premonición, ella como que medio se adelantó a por dónde venían las cosas. Y también dirá resultados. Sí. Ojalá la cuiden mejor para que no se filtren situaciones desagradables. Bueno, nosotros tenemos en el día de hoy como invitado al doctor Peregrín Castillo. Amigo y querido nuestro. Así es. Bueno, él viene bienvenido a su casa, ¿verdad? Sí, para los fines. Casa. Y bueno, nosotros apenas estamos introduciendo, pero ya él está con nosotros y vamos, como es natural, a pasar revista a todas estas situaciones que tienen que ver con los intereses patrios y que tienen que ver con las posibilidades de alianzas políticas o el panorama, cómo se avisora las cosas desde ya, porque con Pelegrín se pueden hablar muchas cosas, temprano, incluso del tema internacional. Así es, temprano y de temas institucionales en sentido general. Temprano mucha gente se ha metido en campaña, a pesar de que abiertamente todavía no. Bueno, este fin de semana, Luis, hubo declaratorias de candidatura, no solamente a la de Ramón Alburquerque. Sí, pero una cosa es declaración de candidatura y otra cosa es, yo vi en un video en las redes, yo vi a Abel Martínez, el candidato del PLD, que parece que quieren quitar, no sé. Está tirado a la calle. No, tirado, por cierto, llevaba mucha gente. Y bueno, cualquier partido, donde quiera que junte, haga cualquier movimiento, se juntan muchas personas. Así es. Y bueno, pero una manifestación, una caminata, porque que lo haga, por ejemplo, el Instituto Duartiano, por ejemplo, que haga una demostración de dignidad o de defensa de la dignidad nacional. Eso es otra cosa, porque eso no tiene que ver con política. Pero que un partido político ya fuera de los espacios cerrados, se tire a la calle, pero ven acá, era en la calle, era una caravana, incluso encaramado en algo, montado en una plataforma. Su campaña abierta. Yo sé que en campaña abierta hay mucha gente ya. Bueno, pero Aníbal Díaz está formando una especie de partido para apoyar la reelección. Y pero estuvo tirado a la calle también. También tirado a la calle. Bueno, Santiago. Es que aquí no se respetan las cosas, aquí no se respetan las leyes, las normas, nada. Aquí cada cual quiere andar manga por hombro. Entonces, bueno, bienvenido Peregrín Castillo. Muy contento de encontrarme aquí de nuevo con ustedes, mis buenos amigos. Enviándole también un saludo al público de Sondeo. Yo me voy a ausentar a partir del miércoles unos días. Me dijeron que debo salir del país, cruzar el río
y volvernos muy dilatados. Entonces, antes de eso, yo digo, bueno, pero tantos temas que tienen que ver, yo diría, con las mismas preocupaciones sobre el tema. Claro. Digo, déjame, vamos a conversar con Peregrín antes de... Antes de que tú converses con el rey Felipe VI, que te ha mandado a buscar. Insistiendo. Sí. Bueno, y mira que no lo pude ver el otro día cuando estaba aquí, estaba más cerca. Sí. De manera que... Ha tenido que viajar a España. He tenido que ir allá a verlo ya. Pues bueno, fuera de las orlas de Danilo Clime, me sorprendió, no sé a Peregrín y a Danilo Clime. Cuando hablo de Danilo es Clime, no más Danilo. Sí. Bueno, un comunicado, yo no sé porque tiene un número. Sí, tiene parece un decreto, ¿verdad? Sí. Pero es una ordenanza para los fines, un mandato, unas instrucciones. No, para los fines eso no importa si es decreto, es una ordenanza o es una recomendación al director de migración por parte del presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, donde instruye al director de migración para que prohíba o se prohíba, y bueno, es un deseo y una intención y más una instrucción presidencial, eso es una orden a cumplir, el ingreso a República Dominicana por ser de alto peligro para la República. Una treintena de figuras haitianas, entre ellos hay 2 ex primeros ministros. Así es. Supongo yo que en ese listado están una serie de gente que forman parte de las... Eso estaban en otro, Chiricer, y los otros están en una primera lista. En una primera lista. Sí, una primera lista. Pero me extrañó, porque esas son cosas que, bueno, se mandan a los listados, los organismos de seguridad trabajan esos temas. Lo que me extrañó fue la publicación, o esa instrucción. Por eso hasta por teléfono se hace. Mira, vamos a sellar la frontera. Que los guardias dijeron hace mucho que estaba sellada y bien sellada. Y ya sabemos por dónde que anda la cosa después de este huidero último que hubo en la puerta de allá. Bueno, ¿qué mensaje extrae de ese documento, Peregrín? Para comenzar por ahí. Mira, lo más importante es que tomemos conciencia de cuáles son los antagonismos que hay en Haití. Y la potencialidad de que la guerra civil de baja intensidad que actualmente existe se pueda escalar en un momento dado a una guerra de alta intensidad con proyección hacia República Dominicana. Sí. O sea, que traspase la frontera. Vamos a analizarlo. Miren, en Estados Unidos hay una alianza poderosa, la diáspora haitiana con los afroamericanos, el caucus afroamericano. Sí, aliados allá. Allá. El caucus negro en la Cámara de Representantes y en el Senado está con los haitianos. En la política en general, junto con los demócratas. Es una alianza que no es de ahora, es una alianza de principio de los 70, finales de los 60. Una debilidad de la diplomacia dominicana en ese sentido. Entonces, eso tiene mucho que ver con las contradicciones que se están dando en Haití hace varios años. ¿Por qué? Porque esa diáspora, en primer lugar, se siente excluida de la vida de Haití por las grandes familias empresarias, que ellos la perciben como extranjeros, porque la gran mayoría son de ascendencia libanesa, de ascendencia judía, en el caso de Billo, de ascendencia europea, algunos incluso de ascendencia alemana. Ellos lo ven como extranjeros y ellos los responsabilizan a ese grupo de familias como las familias que han creado las condiciones para el desastre de Haití. Bueno, ese es el relato. Por otro lado están las familias de Haití, que tiene mucho... Todo tiene que ver con el color. Todo, pero tiene mucho que ver también con la geopolítica. Sí. Ellos tienen mucho poder, se han unido, han coordinado sus esfuerzos hace tiempo, como lo están haciendo los de aquí. Y lo hacen porque también hay que ponerse mucho en el lugar del otro para entenderlo. En Haití antes había un ejército y fue eliminado por aquella intervención de
los Estados Unidos. La última Y intervención. era un ejército que le respondió a Duvalier junto con los Tontón-Macú. Pero en un momento dado jugó un papel importante en el proceso de transición tras la salida del poder de los Duvalier. Ese ejército que le respondía a la política norteamericana, bueno, fue declarado como un ejército al servicio del narcotráfico y fue extinguido. Que dicho sea paso, Cedra era un egresado de la Escuela de las Américas, un hombre... Sí, pero Saint-Cyr era la escuela de base de él, en Francia. Él era un oficial graduado en la escuela de Saint-Cyr, bajo los franceses. ¿Qué pasó después? Bueno, Juvenal Moïse tomó la decisión de recrear el ejército y formar el ejército haitiano, Sí. por decreto. Y después aumentar su número por 11, cosa que no pudo ejecutar porque en ese proceso lo mataron. La policía haitiana nunca llegó a tener más de 12.000 efectivos. Yo tuve una conversación con Preval, lo voy a decir aquí, lo he dicho en otro programa, que fue para mí muy ilustrativa, en Bruselas, un grupo de diputados que fuimos a Bruselas y allá nos encontramos con el presidente Preval, almorzamos. La delegación dominicana preparó un almuerzo para intercambiar con el presidente Preval. En ese momento se acababa de eliminar el ejército y crear la policía. Yo le pregunté a Preval, presidente, ¿qué usted espera de la policía recién creada, de la Policía Nacional Haitiana? Y a mí me sorprendió porque él fue un hombre muy franco, muy directo, y dijo, ninguna institución es diferente a su pueblo. Yo espero que con el paso del tiempo a la Policía Nacional Haitiana le pase algo parecido a lo que le pasó al ejército. En otras palabras, estaba diciendo que él no estaba muy de acuerdo con la eliminación del ejército y que el problema era otro. Efectivamente, ha pasado el tiempo, las fuerzas que crearon la policía nunca trabajaron para que esa policía fuera verdaderamente una policía nacional, porque si tú tienes 10 millones de habitantes y tú tienes 10.000 policías, tú no tienes policía. No tiene nada. Esa policía estaba ahí básicamente para proteger al presidente, a las instituciones gubernamentales, quizá algunas ciudades. Ahora, ¿de dónde lo sacaron? ¿Cuál fue el criterio para seleccionar ese personal? Ellos lo seleccionaron incluso contando con gente que había participado en las Fuerzas Armadas anteriores y buscaron un nuevo cuadro, pero el punto a destacar es que nunca durante todo este periodo, esa policía que tenía capacidad se estaba proyectando como una policía que iba a asegurar el control territorial y de la población, nunca pudo llegar a tener esa capacidad, porque la comunidad internacional tampoco le dio esa fuerza. El tercer elemento a tomar en cuenta era que desde el 2004, cuando derrocaron a Aristide, que lo derrocó Estados Unidos, en un golpe de Estado que se articuló desde República Dominicana, en el 2004 llegó MINUSTA y se fue, después de varias renovaciones, de varias entradas y salidas, se fue en el 2018. Y la retiró Estados Unidos, básicamente. Estados Unidos derrota a Aristide y repone a Aristide. No, eso es en el 2000, eso es en el 94. Sí, pero yo lo que digo, la política de Estados Unidos, que cuando le conviene, para acá o para acá. La administración Bush dio luz verde al derrocamiento de Aristide. Cuando gana Clinton, en la diáspora haitiana, en alianza con el caucus norteamericano, le exige al presidente Clinton reponer a Aristide. Y después vuelve y se repite la historia. Aristide gana, el presidente de más legitimidad, pero
cuando se confronta con los Estados Unidos y la comunidad internacional, y particularmente con Francia, y termina amenazándola con un asalto a las embajadas. Entonces se toma la decisión de derrocarlo. Creo que se había tomado desde antes, porque la conspiración para derrocar a Aristides se empezó a armar aquí. Y la armaron los americanos, usando haitianos americanos en el gobierno de Hipólito Mejía. ¿Y a espalda, eso sería a espalda del gobierno dominicano? Mira, ¿O tendría la cortesía de decirle algo? Voy a decirle, voy a compartir. Esto es medio primicia, porque lo he dicho en otras ocasiones, pero no en medios de comunicación. A mí me abordó el embajador Guy Alessandre, siendo yo diputado. Que estaba, sí. Él sabía que yo me había opuesto a la presencia de Guy Philippe en República Dominicana. Y nos encontramos en un evento, me pidió una parte y me dijo, mire, el gobierno haitiano le ha notificado al gobierno dominicano que se está preparando un derrocamiento desde República Dominicana. Y están participando el señor Guy Philippe y el señor Jodel Jean-Blanc. Y le hemos entregado las pruebas al presidente. Yo le dije al embajador, porque lo que quería era que yo hiciera un pronunciamiento. Yo le dije, mire, yo me gustaría que el dossier que ustedes le hicieron llegar al presidente me lo entreguen para yo hablar ya con propiedad. Con propiedad. Pero le voy a decir lo que yo pienso, embajador. Si eso se está haciendo desde República Dominicana, usted puede considerar que eso no lo está haciendo eso viene de otro gobierno lado. Dominicano, eso lo está haciendo el gobierno norteamericano y los poderes internacionales. Y usted lo sabe. Están usando a República Dominicana para producir una acción allá. No me hizo llegar el documento, pero como a los 15 o 20 días se produjo el derrocamiento. Acuérdense que había una movilización del famoso grupo de los 184 que se formó aquí, sí, sí. En una serie de hoteles de aquí, de la costa este. Y después el movimiento de jaque mate se lo dio Philippe y Jodel Jean-Blanc, pasaron sin armas a Haití. Las armas ya estaban en Haití, pero pasaron con uniforme. Y allá hicieron un pronunciamiento y obviamente eso terminó de darle el jaque mate a Aristides, que fue entonces apresado y lo deportaron, lo exiliaron los poderes internacionales a Sudáfrica. Le fue muy bien en Sudáfrica. No, él pasó una temporada muy buena allá y creo que se sosegó en parte. Bastante. Entonces, pero eso son muy buenas relaciones. Claro, entonces fíjate, ¿qué pasa? Retiran la MINUSTAH. La MINUSTAH la retiran en el 18. Para mí fue muy relevante y voy a dar otro testimonio. A mí me visitó un alto oficial de la MINUSTAH, que yo había hablado con él aquí ya en algunas ocasiones, pero antes de irse, él parece que sintió un deber de conciencia, irme a decir, nos están retirando, pero allá no hay condiciones. Ahí lo que va a venir es un problema. Y ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se retira la MINUSTAH, aquí estaba en Subbuena la Marcha Verde. Sí. En Subbuena, la Marcha Verde estaba en Subbuena, allá había unas marchas con un pelaje parecido, que no era marcha verde, sino una marcha contra la corrupción de los haitianos, contra el gobierno de Moïse, de Martelly, porque supuestamente los ricos haitianos y los ricos dominicanos, los políticos haitianos y los políticos dominicanos se habían apropiado de los fondos
de Petrocaribe. Sí. Obviamente esa era una marcha que la estaba alentando Venezuela y Cuba, que son actores que están ahí en Haití. Entonces, ¿qué hacen los ricos de Haití? Bueno, hacen algo que evidentemente es ilegal, pero que tú te pones a ver en la historia haitiana, tiene una lógica. Vamos a crear grupos paramilitares, milicias, para defendernos nosotros Y protegerse. defender nuestros intereses, porque si no hay ejército, no hay policía y no hay fuerzas internacionales, hay que defenderse. Sí. Y ellos forman sus milicias. Pero en paralelo, la diáspora haitiana empieza a enviar armamento, municiones, mercenarios, equipos de comunicación. Y en esas contradicciones terminamos viendo cómo se ejecuta al presidente Juvenal Moïse en su casa por medio de un complot que surgió en el exilio en Estados Unidos, en la diáspora, porque fueron haitianos americanos los que fraguaron eso. ¿Qué conexiones tendrán y con quiénes? Eso es un tema a averiguar todavía. Dos actores en conflicto. La diáspora entiende que la alianza de los ricos de allá con los ricos de aquí es parte del problema. Un elemento del discurso de Aristides Claro. desde el principio. Claro, que el problema de los ricos de aquí y los ricos de allá aliados es el problema. Claro, esa alianza de los ricos de allá y los ricos de aquí, ¿quién la estimula? ¿Quién es el que va a promover eso? Los europeos y los norteamericanos. Concretamente, Clinton en su gobierno y después en la administración Obama, cuando él fue el encargado por la conferencia internacional de trabajar en la reconstrucción de Haití. Perdón, pero es verdad, sería verdad que además de preocuparse por la reconstrucción de Haití, Clinton o los Clinton tienen fijación, tienen intereses particulares económicos en Haití. No solamente los Clinton. Hay mucha gente de la política americana, del sector demócrata, tiene intereses en Haití. Tienen intereses en Haití. Entonces, y no tienen el poder para al mismo tiempo estructurar determinado control, crear las condiciones para que, porque allí eso es territorio de pero nadie. vamos a analizar cuál es el tercer componente. La dispersión. Vamos a analizar cuál es el tercer componente. Hay un tercer componente en estos antagonismos que no podemos perder de vista. Hay una corriente muy importante que en el año 19 produjo una gran asamblea en Hincha, en Papayé, un pueblo de Hincha, y ahí sacaron una proclama. ¿El grupo Montana? No, es un grupo radical que está planteándose que el problema de Haití no se resuelve con una dictadura duvalierista, neoduvalierista, de presidencia dictatorial, sino con una revolución antiimperialista, anticolonialista. Ese manifiesto lo secundan, lo apoyan todos los grupos del socialismo del siglo XXI, de las Américas. Ahí había gente, hasta las mujeres de la Plaza de Mayo estaban ahí en esa asamblea, respaldando la lucha del pueblo haitiano contra el imperialismo y el colonialismo. Y entonces... Pero para resolver con quién, porque allá no hay espérate. Hay cabezas visibles que espérate, la cabeza de ese movimiento, porque hay tres cabezas visibles ahora. La cabeza de la diáspora, hoy, hay más, pero hoy es Claude Joseph. Imagínate. En la cabeza de los ricos poderosos que están formando ejército para defenderse es Jimmy Cherizier Barbecue. Ya, porque eso es una salida militar. Pero o sea, un jefe de banda para... Sí, pero no es un jefe de banda cualquiera. No es un tiene oficial nada. de policía, Sí. entrenado en Ecuador
que al mismo tiempo, ojo, le han hecho ya un marketing, porque el hombre tiene un relato, una historia, un discurso. Bueno, él ha salido en un programa especial en Al Jazeera en varias ocasiones. La tercera cabeza. Y la tercera cabeza es opción. el senador del norte que yo conozco. Tuve la oportunidad de conocerlo y conversar con él ampliamente. El senador Moïse Jean Charles, que es el fundador del movimiento Los Petits de Salines, que es un desprendimiento del movimiento La Familia Lavalas. Los muchachos de Desalinas. Los hijos de Desalinas. O los hijos. Sí, los pequeños de Desalinas. Entonces, ¿cuál sería de las tres cabezas? entonces, esos son los grupos que están en tensión. ¿Qué pasa? Pero Claude Joseph, por ejemplo, sería un desastre. Lo primero sería una confrontación abierta o inmanejable con República Dominicana. ¿Qué pasa? Ese es un enemigo. La parte delicada de todo esto es que el gobierno dominicano tomó la decisión de objetar a Claude Joseph, lo puso en la lista. Y los norteamericanos saben por qué. Y lo saben los canadienses perfectamente. Perdóname, hay varias gente varias figuras de esas, de las que están en la lista de ahora, enviada antes de ayer a Migración por el presidente de la República. Incluye una serie de personas que también son objetadas por Estados Unidos. ¿Guardaría esto alguna, por qué sé yo, alguna relación con la visita reciente de la subsecretaria norteamericana al presidente de la República? Evidentemente que los norteamericanos vinieron queremos que usted nos aleje a esta gente, porque no los queremos allá. ¿Habría alguna lectura por ahí? Ellos están presionando a los grupos de poder en Haití, porque es la diáspora. No te olvides que el núcleo duro del Departamento de Estado le responde a la diáspora haitiana y al caucus afroamericano. Fíjate que el Senado americano y la Cámara de Representantes, ya un grupo de legisladores, empiezan a defender a la República Dominicana. ¿De los ataques de quiénes? Del Departamento de Estado. Mira el último informe del Departamento de Estado. De quien tenemos que cuidar ahora, el Departamento de Estado. Mira el último informe del Departamento de Estado contra la República Dominicana, que yo mismo lo puse a circular ayer, que me llegó. Entonces, esta visita fue tan mansa, así, de esta señora muy pacífica. Mira, yo sé y muy, que muy diplomática. Yo sé hasta donde tengo información, el presidente le mantuvo cierta distancia, posiciones fuertes a las pretensiones de ellos. Perdóname, quizás eso se pueda asociar con las declaraciones del consultor jurídico Antoliano Peralta, que decía, o llegó a declarar públicamente, cuando le preguntaron al respecto, que el presidente Luis Abinader no aceptaba presiones de nadie, algo así. Mira, ellos están presionando, pero la verdad es que nosotros no podemos confiarnos de la posición de esta administración. El mundo entero ahora mismo, el mundo entero, no República Dominicana. ¿De la administración norteamericana? Sí, de la administración. ¿Pero por Biden. cuestiones de edad o por cuestiones de política? No, lo que pasa es que le pasa que es el Partido Demócrata, en eso se parece al PRM. Otros están manejando. En eso se parece al PRM, que son grupos que no tienen una visión homogénea. Por ejemplo, tenemos que ir a la pausa, Peregrín. Yo no sé si tú piensas en Hipólito cuando dicen lo del PRM y otras visiones y otras cosas. Cuando piensas, ¿eso se parece al PRM? No, es que el PRM tiene un sector premoderno que lo encabeza Hipólito. Premoderno. Hay que era prehistórico. Otro sector, él no llega a la prehistoria, pero es premoderno. Hay otro sector que es ultra progres, que ese lo encabeza doña Milagro Ortiz. Sí. Y tiene su pupilo ahí en la administración. No, pupilito, pero ¿cómo es? Pupilito, porque él no creo que tenga mucho. Están los grupos empresariales que apoyaron la opción de Luis Abinader,
Y después están todos los viejos cuadros, donde está Ramón Alburquerque, mi amigo. Viejo Guido, está Fafa. Ese PRD disperso. Ese PRD que Guido. Sí. Pero que no pasan de voces disidentes. Pero propiamente en la administración norteamericana está pasando un problema peor. Sí, sí. Porque Acuérdate la que visión exterior de Estados Unidos la están guiando gente con un enfoque ideológico racialista y de la agenda transhumanista. Y eso obviamente... Y sobre todo perjudicial a los intereses locales, contrarias a los intereses locales. Claro. Pero miren, no hay tanto anuncio, pero hay que pasar lo que hay. Sí. Vámonos a la pausa con la anuencia de nuestro invitado. Director, disponga. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Al ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción. Al ritmo pop se sueña, al ritmo pop lo logra, al ritmo pop tú ríes, al ritmo pop crecemos. A cada día que pasa, ponle toda tu pasión, verás cómo estando unidos el futuro será mejor. Al ritmo pop se puede, al ritmo pop vivimos, al ritmo pop celebro, al ritmo pop lo haremos. Cada paso que damos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Este es Nils. Inventó el cinturón de seguridad hace más de 50 años. Estudió los principales riesgos de accidentes de tránsito en automóviles, evitando millones de fatalidades en todo el mundo. Como Nils, en la Superintendencia de Bancos también trabajamos para protegerte, velando por tus derechos y reduciendo los riesgos a través de la supervisión y la regulación bancaria. Porque cuidando del sistema, cuidamos de ti. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, por un sistema financiero sano y para todos. Hay muchas cosas, muchos matices, muchas vertientes sobre el tema haitiano, que por donde quiera es explosivo. Sí, me mandó Clime un video de una estampida que hubo. Lo que pasó en la aduana de Jimaní. En la aduana de Jimaní. Por suerte fue saliendo, aunque no sabía lo que llevaban, y cosas que no deben llevarse. Por ejemplo, el arroz, que hay ciertas restricciones,
Y eso fue no es un entre todos a los Albuquerque, sino un sale todo. Oye, los guardias tuvieron que le tumbaron la puerta y abrirle el paso. Ya en algún momento ha habido, no sé si tú lo has planteado, pero otros lo han hecho, de que se piense o se tema que pueda ser al revés, que un día venga de allá para acá una avalancha. ¿Qué van a hacer los guardias en una situación así? Y entonces esa indefensión con que uno ve la frontera, a pesar de las muchas horas hombres que le cuesta, los dineros que le cuesta a República Dominicana tener casi 10.000 soldados allí, y todo lo que eso significa. Y muchas veces uno dice, bueno, pero ¿para qué? No hay el control migratorio, no hay el control de nada. Y en un momento determinado pudieran pasar cosas como las que pasaron ahora, muchos camiones que salieron, pero pudieran ser mucha gente que entre. Entonces, ¿cuál visión tiene? ¿O cuáles preocupaciones adicionales tiene sobre? ¿O qué lecturas tiene de estos temas? Yo lo vengo denunciando y lo quiero denunciar aquí de nuevo. Yo no tengo duda de que se está preparando en Haití una operación especial de alta inteligencia, muy sofisticada, muy perversa. Pero de grupos haitianos. Con un objetivo. Involucra a grupos haitianos, porque en eso casi todos los... Pero a grupos haitianos y a irresponsables nacionales. Sí, pero la cabeza de esa conspiración está en Washington. En Washington. En la diáspora haitiana, en su alianza con los afroamericanos y en su alianza con los radicales del Partido Demócrata. ¿Qué quieren? Y se puede comprobar eso cuando uno ve todos los elementos sobre la mesa. Chocante, y hace un análisis chocante o más bien conocido que sea justamente con los demócratas, que tenemos tantas malas experiencias. Claro. Entonces, ¿qué están pensando? Hay una guerra civil de baja intensidad. ¿Qué quieren? Llevarla a una guerra civil de alta intensidad. Provocar un éxodo masivo en caso de que el pueblo dominicano resista como pueblo, o que las autoridades, impulsados por el pueblo, resistan. Generar escenarios de violencia aquí para luego justificar la necesidad de una intervención humanitaria para prevenir una matanza, un genocidio entre dominicanos y haitianos. Semejante a Ruanda. Sí. El otro día, en el Listín Diario, un intelectual haitiano, apellido Gary, escribió un artículo muy... Sobre la rondización. Sobre el escenario de genocidio que están preparando. Pero él no menciona que eso que empieza ya... Lo leyó ayer. Que eso que empieza ya se proyecta hacia acá y eso está enfocado en el plan de tirarnos el muerto a nosotros. No, y justificar las condiciones de una intervención. Sí. Porque hay una guerra mundial, nadie tenga duda, en curso. Y las potencias están luchando en muchos escenarios, pero uno de los escenarios de esa lucha es el escenario del Caribe. Aquí en esta región está China, está Rusia, está Irán. Y tienen aliados. Las guerras en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua. Entonces, están en ese pulso. Y la isla de Santo Domingo está, y se resolvió en el Consejo, las reuniones del Consejo de Seguridad son muy elocuentes, nada más hay que observarlas. Ahí tú ves cómo los chinos y los rusos se oponen a la intervención, porque un grupo de la vida nacional de Haití, de líderes, se opone a la intervención, pero al mismo tiempo se sabe que están mandando armamento, municiones, mercenarios, de Norteamérica, de Sudamérica, del continente, de fuera del continente. ¿Y quiénes son los receptores de esas armas? No, los diferentes grupos. Yo te he mencionado las tres corrientes que están enfrentadas. O sea, le están suministrando a unos y a otros. A otros. ¿Por qué le quitan la visa al senador Moyanchar? Porque el senador Moyanchar fue a Nigeria a procurar apoyo
para un levantamiento, porque él no lo oculta. O sea, Sí. cuando yo lo digo, no lo digo porque me lo imagino, es que él ya lo ha planteado abiertamente. Fue a buscar apoyo en Nigeria entre grupos diversos, entre ellos grupos musulmanes, porque en Haití también ha ido avanzado el Islam. Le quitan la visa a los norteamericanos cuando él retornaba de Nigeria y él entonces se va a Moscú. Algo parecido pasó con Juvenal Moïse. Juvenal Moïse estaba en la línea de imponer una dictadura con referéndum, como hizo Duvalier, pero... Una dictadura con apoyo popular. Ese era el plan de él. Y obviamente contaba con el apoyo de los ricos de allá. Pero todo eso fue lo que le descubrieron y le adelantaron su salida. No, lo que pasó fue que él, cuando la diáspora haitiana logra que el congresista Metz le envíe una carta a Blinken objetando la política americana, fueron una carta firmada por 77 legisladores, ya él sabía que había un cambio en la política exterior norteamericana y que esa maniobra él no la podía hacer con la tolerancia del Corre Cruz y de Estados Unidos. Entonces, ¿qué hizo? Se acercó a Rusia. El 2 de junio se reunió con el embajador ruso. El 2 de junio... O sea, que de ahí es donde le viene a él... Claro. El magnicidio. El magnicidio. Luego se va a Antalya, en Turquía. Allá vuelve y se reúne con los rusos. Vuelve y se reúne con los turcos. Hace un pacto con la oposición, incluso con ese Guy Lamothe, que aparece en el listado. Sí, aparece en el listado. Con razón, entonces no se ha descubierto el asesinato del presidente. No, ya se sabe. Sí, pero no se ha querido descubrir. No se sabe. Mira, hay muchas incógnitas, empezando por el hecho de que al grupo de colombianos le dijeron, no se vayan y si hay algún problema, váyanse a la embajada de Taiwán. ¿A quién querían involucrar? A la embajada de Taiwán. Sí. A la embajada de Taiwán, muerto a Taiwán. Porque eso fue una operación muy sofisticada. Involucraron al ejército colombiano como un ejército violento, que bueno, todos tienen entrenamiento como operación con fuerzas especiales. Con fuerzas especiales. Pero al mismo tiempo involucraron o trataron de involucrar a Taiwán. Lo que pasa es que los chinitos eso saben mucho. Y los taiwaneses saben mucho. Y lo que hicieron fue decirle, no, entren y ocúpenla, pero ahí estaban 15 de los que fueron reclutados, que no se fueron después de la eliminación, no se fueron porque estaban confiando en lo que venía. En la promesa que se le habían hecho. Sí, era un golpe de Estado. La segunda parte del plan. Entonces, yo creo que están preparando el escenario de intervención allá y de intervención aquí. Porque se supone que aquí no hay ese tipo de problema, entonces la intervención debería ser allá. Y no meterse con nosotros o incluirnos a nosotros. Debería ser allá, pero ojo. ¿Pero por qué nos incluyen a nosotros? Ahí es que viene la contradicción. ¿No será por lo que tú dijiste una vez, crear una tercera minoría binacional? Ellos tratan, esto empezó propiamente a mediados de los 80. Y ellos han ido dándole vuelta apretando las clavijas para amarrar a la República Dominicana en un esquema de estado pivote, zona de amortiguamiento, estado tapón, un buffering de la crisis haitiana. República Dominicana. ¿Y de dónde le viene ese poder a la diáspora haitiana? Porque coinciden con los intereses de un sector norteamericano. Con los afroamericanos. Acuérdate que en el 94, fíjate, la CIA le da luz verde al derrocamiento de Aristide. Y al primer derrocamiento, que fue en el 92. Cuando viene la crisis internacional, la misma CIA le dice a Clinton, porque Clinton le dice, vamos a reponer al presidente Aristide, la misma CIA le dice, pero es que ese golpe lo dimos nosotros. Y la gente que está en el poder son gente de nosotros. Sí. Pero ¿por qué Clinton lo hace? Porque la esposa de Moisés llegó a Haití protegida por escuadrones de la CIA.
Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces ellos están maniobrando para... ellos están maniobrando ahora para tratar ya de finiquitar el plan viejo de la solución dominicana al problema haitiano. Porque ya tienen 2 millones aquí. Y es un plan viejo. Por eso, mira, pidieron una base militar al gobierno de Danilo Medina. El gobierno de Danilo Medina no le dio la base, pero le dio algo mejor, que fue una ley, un acuerdo, un decreto. Un acuerdo de presencia militar o de personal civil de defensa sin límite. Que eso lo rechazó el Tribunal Constitucional. Sin restricciones en las armas, sin restricciones en los equipos, con inmunidad. Suerte que teníamos un tribunal constitucional, que aparó y se lo rechaza. Se lo rechaza. Y ellos se molestan y entonces toman el acuerdo de pre-checking que se estaba negociando y que al país le podía convenir y dicen no, se lo vamos a dar, pero tienen que agregarle este anexo. ¿No le habrán traído ellos otro regalo envenenado a Luis Abinader? Bueno, el gobierno tiene que cuidarse mucho, porque los norteamericanos hace tiempo están con esa política de envolvimiento y con esta administración. En general nosotros no podemos confiar en... Cuando dice esta administración, ¿habla de la administración Biden o la administración Abinader? No, la administración Biden. Porque, fíjate, el presidente desde el principio empezó a revertir las tendencias. Él fue el primero que dijo, no hay solución dominicana al problema haitiano. Otros lo habían dicho, pero de manera consistente, reiterada, hasta convertirlo en una especie de mantra. En la campaña hubo cierta timidez con ese tema. Sin embargo, después ya en el ejercicio ha habido clarificación de las posiciones del gobierno como tal. Claro. Y el presidente ha mantenido a raya eso. Ahora, de que hayan... El presidente. De que haya corrientes... Ahí pasa algo que se lo hemos resaltado al presidente. Como preocupación. Claro, ¿por qué? Porque el gobierno tiene que unificar las posiciones. O desautorizar a quienes no unifican esa posición. Claro, pero esa desautorización. Pero ¿cómo no podemos permitir que un ministro de Economía, o un vicecanciller califique al país de tener una estructura cultural racista? O un vicecanciller metido ahí como cuña adentro de la estructura gubernamental. Pero las declaraciones del ministro que fueron directas. Dice el director que vayamos a la última pausa. Bueno. Y el tiempo apremia. Director, disponga. Bueno, le pongo tiempo. Al ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción. Al ritmo que sueña, al ritmo que lo logra, al ritmo que tú ríes, al ritmo que crecemos. A cada día que pasa, ponle toda tu pasión, verás cómo estando unidos el futuro será mejor. Al ritmo se puede, al ritmo vivimos, al ritmo celebro, al ritmo corremos. Cada paso que damos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes 8,000 cajeros, canales para ti 24/7, subagentes, hasta el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras.
No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Este es Nils. Inventó el cinturón de seguridad hace más de 50 años. Estudió los principales riesgos de accidentes de tránsito en automóviles, evitando millones de fatalidades en todo el mundo. Como Nils, en la Superintendencia de Bancos también trabajamos para protegerte, velando por tus derechos y reduciendo los riesgos a través de la supervisión y la regulación bancaria. Porque cuidando del sistema, cuidamos de ti. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, por un sistema financiero sano y para todos. Por eso lo mando. Bueno, estamos en el aire, esto es en vivo. Sí. Peregrín, vamos a meternos en la colita que queda del programa, en la parte local. Se habla de alianza, de creación de frentes de oposición, y lo que sí vemos es un activismo, cada cual tiene o quiere crear su propio frente. Al gobierno como que no le ha preocupado mucho la creación de un frente pro gobierno, pro reelección, pero sí ha estado reclutando, llevándole gente incluso hasta del PLD, pues se supone que el escenario natural o el destino natural de gente del PLD es la fuerza del pueblo. Sin embargo, hay algunos que han dado el paso directo. El fin de semana un diputado. Un diputado y algunos regidores. Sí. Bueno, y Peña Guava, José Fran, sigue activando en la creación de un frente opositor. La Fuerza Nacional Progresista ha dicho, especialmente tu hermano Vinicito ha estado tocando el tema y algunas preocupaciones sobre las posibles o futuras alianzas. Él ha advertido sobre cuidado si el Leonel Fernández llega a algún tipo de acuerdo con Danilo Medina y el PLD. Quizás partiendo de aquellas declaraciones oportunas, iniciales, de la vicepresidenta Albuquerque, que dijo no, la alianza es con el pueblo y la alianza es con la base del PLD, nunca con esa cúpula corrupta del PLD. Entonces ahora en el PLD hay dos corrientes, una que quiere la unidad, otra que no. Y parecería como que en la fuerza también están en la misma dirección, una que sí, otra que no. Una quiere con la base. ¿Cuál fuerza? Clara. Porque... bueno, la fuerza del pueblo, porque hay dos fuerzas. Ponle apellido. La fuerza mayor, ahora de la fuerza azul y la fuerza verde. Terminarán, por cierto, aliada fuerza verde con la azul. Mira, la azul en algún momento. Mira, hay una cuestión que para nosotros es lo relevante. Nosotros somos el partido menos electoral de la República Dominicana. Menos electoral. Sí. Y somos el que más levanta la agenda nacional. Menos electoral, aunque siempre está en elección. Estará en elección. Hay momentos en que no hemos estado. En el 2000 nosotros no participamos. Pero siempre hemos estado levantando una agenda nacional, las grandes causas de la República. Y ahora nosotros estamos viendo el escenario con mucha inquietud, con mucha preocupación, y le estamos demandando a la clase dirigente del país, política y no política, que entiendan bien que la política electoral no puede ser un obstáculo para que el país tenga una política de Estado, una política de nación, porque los problemas están ahí, no van a esperar por nosotros. Al contrario, nosotros pudiéramos precipitar el derrumbe del Estado y una crisis interna que facilite la intervención internacional si seguimos actuando con el espíritu de Desiderio. Cuando yo digo el espíritu de Desiderio, Danilo se ríe, porque y no el valor a Desiderio Arias, que era un jefe político, un cacique político que generaba
grandes contradicciones en la política y que era una causa permanente de inestabilidad. Terminó provocando la caída del gobierno del presidente Jiménez, y eso terminó favoreciendo la intervención internacional. Sí. Nosotros que tenemos esa conciencia histórica sentimos que tenemos la obligación de hacer las advertencias. Señores, estamos en presencia de una situación única. Y yo incluso le digo de la mejor buena fe a todas las fuerzas políticas que están haciendo cálculos y diseñando las encuestas y los escenarios, miren que aquí nadie haga cálculo. Aquí hay 5 variables que están interactuando, que todavía nadie sabe cómo van a evolucionar. Primero, la crisis de Haití, que no lo vamos a analizar más porque hablamos mucho sobre al manera principio del programa. analizada. Segundo, una recesión económica que puede ser muy impactante en República Dominicana. De pronóstico reservado. El gobierno está maniobrando para ver si puede sortearla, pero eso es un fenómeno que está ahí a la vista y está inquietando a mucha gente y que está vinculada con la guerra mundial en curso. Vamos con las otras. Tercero, el tiempo se las va. contradicciones que han generado en la cúpula de los partidos y en las relaciones de conchupancia en los procesos que se han abierto. Sí. Eso ha generado contradicciones en el PRM, contradicciones en el PLD, contradicciones en la Fuerza del Pueblo, contradicciones en el sistema político. Ese es otro factor. El otro elemento que a mí particularmente me preocupa es que el crimen organizado tiene mucha presencia aquí. Sí. En diferentes niveles. ¿El crimen organizado? Sí, el crimen organizado, el narcotráfico, lavado y muchas conexiones con muchas realidades. Y las conexiones de la gente que salió muy buchúa del gobierno pasado. Pueden en un momento dado apostar a la desestabilización, pero no lo van a hacer por sí mismos, sino como parte de una estrategia de otros desestabilización actores, para que la capitalice ¿quién? Para que la capitalice el que ellos consideren que menos le perjudica. Que puede ser la jugada del aprendiz de brujo. Entonces, la otra opción tiene que ver con la pugna de las potencias, porque Estados Unidos se supone que está armando una alianza para el desarrollo en democracia. ¿Y la pugna de las potencias puede arrastrarnos a nosotros? Sí, claro. Pero a América Latina la está arrastrando. Pero geopolítica mundial. ¿Tú crees que ese conflicto que hay en el Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Nicaragua? Pero yo digo en términos electorales, con relación al proceso. Eso tiene implicaciones electorales. Sí. Eso tiene implicaciones electorales. Esto se queda corto. Los temas se quedan cortos. Entonces, cuando yo regrese, que no es muy dilatado, vamos y hacemos. Entrampamos de nuevo con otro programa. Está bien. Gracias, Mire, el 29 de abril hay una marcha en San Pedro de Macorís. Sí. Ojalá tú regreses para el 29. No, bueno, pero entonces Danilo está comprometido. Y mantengan la campaña de apoyo a la marcha patriótica del Instituto Huertiano. Director, si no sale la promo, vamos a traer la promo aquí. Sí. O es que no está. Bueno, usted en mi ausencia usted es responsable de que eso salga. Gracias, Peregrín. Director, y ponga.